Daniela, y para hablar de este importante tema está con nosotros ya el doctor Samir Toruño. Él es especialista en cirugía y vamos a hablar de esta insuficiencia venosa. Él lo visita del Policlínico 27 de mayo. ¿Tiene algún paciente o usted está padeciendo de esto? Vamos a ver los síntomas, a saber, ¿verdad?, un poquito más de esta enfermedad. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Bien, gracias. ¿Qué es la insuficiencia venosa, doctor? Sí, la insuficiencia venosa de miembros inferiores, porque tenemos que catalogar ahorita este tipo de insuficiencia, es básicamente la disfunción del sistema de drenaje que realmente es la función habitual de las venas a nivel de las piernas, ya sea en su totalidad o de forma parcial, y que se ve expresado de forma más común como con la aparición de abultamientos, dilatación y posteriormente deformidad de las venas, a lo que le llamamos varices en un sentido plural o variz en un sentido singular, aunque este término es poco utilizado. Sí, ¿cuáles son las causas de esto? ¿Solo las mujeres las pueden padecer o también los varones? Se habla un poquito del tipo de calzado que nosotros podemos utilizar en relación a las mujeres. Se habla también del proceso de la menstruación de las mujeres. Se habla incluso del peso que nosotros podemos levantar. ¿Esto a qué se debe? Sí, bien. Se dice estadísticamente de una forma general que hasta un 50% de las mujeres podrían padecer de insuficiencia venosa de cualquier grado durante su vida, y hasta un 30% de los hombres podríamos también padecerla. Sí. Así que, si bien es cierto, es una enfermedad comúnmente de la mujer, pero no se escapa al sexo masculino. También, doctor, podría ser. Podría ser que la proporción entre mujer y hombre sea 3:1, 2.51, pero también el hombre se ve afectado. Okay, ahora, con respecto a los factores que pueden motivar esta diferencia, se habla de que el factor hormonal es fundamental. La hormona femenina, en términos generales, no es así de sencillo como lo voy a decir, pero se va a entender de una manera fácil. La hormona femenina enferman las venas y hasta cierto punto protegen la arteria. Entonces, por eso es que se ve afectado más el género femenino con esta enfermedad, más que el masculino. Ahora bien, el hombre tampoco presenta el embarazo, obviamente, y el embarazo es una fuente de predisposición por muchos factores. Se dice que el factor hormonal es importante, pues las hormonas femeninas durante el embarazo aumentan de forma drástica. Sí. Se dice también que el aumento de la presión intraabdominal asociado al aumento del útero puede provocar también esto. El aumento del flujo sanguíneo a nivel de la pelvis como parte del embarazo, y se ha atribuido, nadie está totalmente de acuerdo con esto, pero se ha atribuido a la placenta como una fístula arteriovenosa transitoria, como también posible causa de formación de varices, aunque esto no sea. Sí, tenemos una llamadita telefónica. Adelante, muy buenos días. Sí, muy buenos días. Buenos días, Odili, buenos días. Bienvenida, doctor. Buenos días. Díganos. Óigame, doctor, es que yo quería la consulta porque yo tengo ese problema en la varices. Yo siento que a mí me arde las piernas, las canillas, y como que cuando tengo maduro, yo me toco la varices, me toco sobre la vena, como que yo estuviera maduro, todo eso. Sí. Es un dolor que yo no aguanto, a veces me están echando chile. ¿Hace cuánto padece usted de esto? Pues fíjese que ya tengo como un año. Mi mamá fue operada de la varices y digo yo, pues tal vez uno viene sobre eso, pues, sobre cuando la madre. Está bien, déjenos sus datos, por favor, y su número de teléfono, bien concreto, bien completo, por favor, y cuando los llamemos, por favor, también acaten las recomendaciones del especialista, lleguen a la consulta, no pierdan la consulta, es muy importante, ¿verdad? ¿A qué se debe? Incluso ella mencionaba como chile, como ardor. ¿Por qué esto, doctor? Sí. A veces tienen también algunos síntomas del ácido úrico, me preguntaban por acá. Bien, la afectación del ácido úrico determinantemente es una patología aparte. Distinta. De la enfermedad venosa periférica. Ahora, la señora dijo algo importante, dice, mi madre ya fue operada de esto. Se dice que entre los factores también, ya que seguimos hablando de ese tema,
La predisposición familiar es un factor que se ha visto asociado al padecimiento venoso. No se podría decir que una enfermedad heredofamiliar, pues no hay un rasgo genético establecido y claro con respecto a esto, pero sí es un factor asociado importante. ¿Podría ser? Las familias generalmente tienen historia, más del lado materno, de padecimiento varicoso. ¿Qué debemos hacer? ¿Algún tipo de exámenes, doctor? Porque si bien es cierto, no aparecen de hoy a mañana, usted ya lo explicaba cómo va el proceso, pero ¿qué es lo más recomendable hacer, en este caso, las mujeres, que somos las que en cierta forma somos un poquito más afectadas? Pero ¿qué son las recomendaciones para estos pacientes después de la siguiente pausa que se me responde? Después de la siguiente llamada. Muy buenos días. Aló, buenos días. Aló. Aló, buenos días. Bienvenido, caballero. Qué grato que nos pueda llamar. Quería solicitar una consulta. Hablo de aquí de Granada. Sí, para caballero. mi mamá. ¿Cuál es el padecimiento de su mamá? Bueno, en una de las piernas tiene un poco de varices. ¿Y qué edad tiene su mamá? Tiene 65 años. Excelente. Como no, déjenos por favor el dato completo, el número de teléfono. Su mamá no es tan adulta, no es una persona ya tan avanzada de edad, ¿verdad? 60 y pico de años. Pero a veces es doloroso esto, doctor. Sí, es doloroso. Hay que diferenciar también el origen esencial de las varices, como también el origen adquirido. Sí. Pues también las edades tienen que ver con respecto a esto. Puede haber una degeneración natural del aparato venoso y valvular que está incluido dentro del sistema venoso, y eso se puede dar producto de la edad, por el adelgazamiento súbito, crónico, importante, porque los elementos de sostén del tejido conjuntivo que envuelve a las venas se van perdiendo, y eso podría hacer que las venas se vuelvan abultadas, saculares, y producir las varices. Y también el deterioro de la pared venosa con la edad va sufriendo claros cambios, y estos cambios pueden degenerar en un daño valvular y en el daño de la pared como tal. Pero también pueden haber varices esenciales que nada tienen que ver con la edad, con el envejecimiento, digamos. Sí. Pues tal vez, no sé si lo han notado, pero hay niñas que apenas entran a la adolescencia y pasan la pubertad, pueden observársele pequeñas arañitas vasculares o pequeñas Tan venitas. jovencita, doctor. Tan joven, porque el flujo hormonal que se da durante la pubertad o pospubertad puede ser suficiente causa como para que aparezcan estas pequeñas varices esenciales, que no tienen que ser abultamientos importantes ni nada de esa magnitud, exámenes, doctor? pero sí pequeñas venas. El examen fundamental es evidentemente la valoración por un médico competente. Sí. Segundo, si este médico competente cree que hay datos consistentes de insuficiencia venosa, el primer examen poco invasivo, que se puede repetir cuantas veces sea necesario y que no implica mayor daño para nuestra salud, sería el ultrasonido Doppler. Okay. El ultrasonido Doppler es un ultrasonido especial del sistema venoso, y a través de él podemos observar la anatomía, la arquitectura y también el flujo, que es fundamental. El flujo, si es un flujo unidireccional y en un sentido anterógrado, o si este flujo es retrógrado, es decir, es invertido, que eso ya es dañado o patológico, y eso claramente manifiesta si hay insuficiencia tanto de nuestro sistema de venas profundo como de nuestro sistema venoso superficial, pues son diferentes y se manejan también de Me formas preguntaban, diferentes. doctor, a veces hay morados, me decía un amigo televidente, yo a veces amanezco con morados en las piernas y en las rodillas. ¿A qué se deberá? No me he golpeado, no me duele, solo es el morado. Comprendo. En el género femenino es bastante frecuente algo que nosotros le llamamos fragilidad capilar, Sí. que es que las paredes de los pequeños arteriolas y venas son más frágiles de lo habitual, y pequeños roces o golpes o movimientos que hacemos durante nuestro dormir, o roces que para nosotros son espurios o que no tienen ningún significado, pueden ser suficiente causa para que se traumatice a nivel local un vasito pequeño y posteriormente aparezca el morado. No tiene ninguna repercusión importante en la salud. Excelente. Ahora, si son muy sistemáticos, aparecen con mucha frecuencia y amplio, sí hay que buscar al médico para descartar algún trastorno en la coagulación sanguínea, que eso también podría ser algo importante. ¿Qué es lo más recomendable? ¿Esto se cura, se trata, se mejora? ¿Qué debe o no hacer un paciente? Ya las recomendaciones finales. Siempre hay que tratarlo. Los pilares fundamentales son los cambios posturales, el reposo a intervalos, actividad, y luego reposo con sus miembros en alto,
el uso de media elástica antivarices, aunque en los países tropicales no es bastante difícil tolerar las medias elásticas antivarices. Aunque sean con medidas, doctor. Sí, y eso es fundamental, ya que tocó ese tema. La media elástica antivarices es personalizada. Incluso en otros lugares se va a una clínica especial donde se le toman medidas apropiadas y se diseñan acorde a las medidas de cada paciente. En Nicaragua nosotros no contamos con eso, pero debemos de ser lo más próximo en cuanto a que nuestra talla sea la más apropiada. Hay que medir la longitud de todo el miembro inferior, hay que medir la circunferencia de la pantorrilla, la circunferencia del muslo, y en base a eso hay tablas que más o menos están ya diseñadas que te definen cuál es la medida que vos debes de utilizar. Además, hay diferentes tipos de presiones de las medias elásticas. Hay presión baja, presión intermedia y alta presión, que cada médico la va a recomendar en base a lo que él observó, la enfermedad que tiene la paciente, y no debemos automedicarnos las medias elásticas antivarices. Una media pequeña comprime demasiado, una media que nos quede muy grande no comprime lo suficiente, y ambas son inútiles o hasta podrían ser peligrosas. Luego está el manejo farmacológico, más que todo para los síntomas, pues no hay ningún medicamento que esté comprobado que tomándolo revierta una varice, es decir, transforme una vena varicosa en una vena normal. Eso realmente inaudito, no podría suceder. Y luego también están las medidas terapéuticas ya quirúrgicas, que pueden ser parciales, podrían ser estéticas funcionales. ¿Se pueden corregir y desaparecen, doctor? En gran medida sí, en gran medida. ¿Pero no lo veamos. Claro que sí, hay un fenómeno que se llama neovascularización, que es la producción de nuevos flujos venosos, porque de alguna manera el cuerpo es sabio y el diseño que Dios nos dio para nuestro cuerpo así es. Entonces resulta de que uno puede quitar todo el territorio de una varice, o de la safena interna, la safena medial o la lateral. ¿Qué es de la safena, doctor? La vena safena es la vena superficial principal de los miembros inferiores. Viene desde la parte interna de nuestro tobillo y termina prácticamente en el pliegue entre nuestro muslo y nuestro abdomen. Y esa es una de las venas fundamentales que nosotros evaluamos para tomar la decisión si hay insuficiencia venosa. Y muchas veces podría ser operada o restituida a sus válvulas, o cortado un segmento de ella para restituirlo por un segmento funcional. Pero es un amplio tema, creo que no hay cabida para él. Si una persona estuviese embarazada y está presentando varices, ¿esa persona puede ser tratada en ese momento sin necesidad que tome algo? En una mujer embarazada las varices son bastante frecuentes y aumenta la sintomatología. Se pueden usar medias elásticas antivarices y uno que otro tratamiento sintomatológico, si hay manejo del dolor, pero por sobre todas las cosas, un ginecólogo siempre debe de evaluarte el medicamento que va a enviar, pues él tiene la última palabra con respecto a qué usar y qué no usar durante el embarazo. Cómo no, doctor, muchísimas gracias. El doctor Samir Toruño, el especialista en cirugía en la clínica del Policlínico 27 de Mayo. Si quiere profundizar en el tema, ahí veíamos el número del doctor en pantalla. Recuerden a los pacientes que llamaron estar atentos, porque se les va a llamar en este momento para darles la cita médica, la cual no deben perder, por favor. Gracias, doctor, por habernos acompañado. La alimentación es muy importante, doctor. Bueno, no. ¿Tomar agua? Claro que sí. Hidratarse apropiadamente y por sobre todo la higiene personal en cuanto a la vestimenta. Nosotros hoy en día estamos en una sociedad que entre más apretaditos andemos, pues mejor se nos ve. Pero para la insuficiencia venosa eso no es recomendable. Eso es sumamente dañino. Qué bueno.